Buenas tardes, es un privilegio y una oportunidad especial poder estar aquí esta mañana con ustedes. Mi nombre es Ricardo Morillo y pues gracias por la oportunidad, pastor, por confiarme el púlpito otra vez. Y cada vez que me bajo de aquí le digo a Gloria, quién sabe si monté a Moisés en el arca otra vez y no me invitan de nuevo, pero gracias por la oportunidad. En el contexto que hemos estado estudiando estas últimas semanas, estamos hablando del libro de la carta a los de Éfeso. Y no nos olvidemos, la carta a los de Éfeso comienza diciendo en el versículo 1, capítulo 1, dice, no, esto es más como referencia, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Lo voy a repetir nuevamente, para aquellos que estamos, ¿dónde estamos? Estamos en Efesios capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. No dice, buenos días a todos los pecadores congregados aquí en Calvary. No, ¿verdad? No está diciendo eso. Está hablando de un aspecto clave de la identidad en Cristo. A los santos y fieles que están en Éfeso. Y esta carta a mí me fascina, la verdad, porque habla del corazón del Padre. Conocer a Dios como Padre ha sido quizás una de las tareas a las que he procurado más años dar en mi vida, porque tuve un excelente papá, pero conocer a un verdadero Padre, a un Padre completo, a un Padre perfecto, es una tarea diferente. A los santos y fieles. Mi pregunta para ustedes es, ¿usted se cree santo y fiel esta mañana? ¿O Pablo está siendo mentiroso aquí? ¿O la palabra de Dios está mintiendo acerca de esto? No, ¿verdad? Y creo que hay un conflicto en esta carta que Pablo está tratando de escribir desde la cárcel y asegurarnos a nosotros algo. Nuestra identidad en Cristo. Moviéndonos hacia el capítulo 5, versículo 1. Si me acompañan, por favor. Vamos a estar en esa carta a los de Éfeso, capítulo 5, versículos del 1 al 14. Cuando el pastor me dio este pasaje, dije, ¿qué pasaje tan difícil me dio el pastor? He leído otros pasajes muchas veces, inclusive pero estudiarlo para predicarlo, dije, siento que me pidió darles martillo a la iglesia. Y dije, no, por ahí no va la cosa. Tengo que meterme a estudiar bien, entender bien el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza diciendo estas palabras. Versículo 1, capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esa palabra sed ahí no es que tengo sed, sino habla algo de nuestra identidad en Cristo. Yo he colocado aquí unas palabras que encuentro a través de la carta a los de Éfeso, donde habla de nuestra identidad en Cristo. Dice, santos, fieles, coherederos, partícipes, herederos. Nos dice que hemos sido aceptos, que hemos sido adoptados, que hemos sido predestinados. Les digo, el apóstol Pablo en esta carta se ha enfocado bastante en afirmar nuestra identidad. Y ahí los pueden leer algunos de ellos. No dice serán llamados, serán adoptados, serán conciudadanos. Es algo del hoy. ¿Usted lo cree? ¿Usted de verdad lo cree? Entonces, porque aquí cuando Pablo en el capítulo 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, esto tiene una implicación muy fuerte. Porque yo sé que hoy yo no me veo como Cristo. Yo no me veo hoy como Cristo. Y para serle honesto y sin caer en arrogancia, quizás en algunas áreas damos nosotros un reflejo de Cristo. Cada vez que alguien nos dice, hermano, enseñó muy bien. Hermano, usted trata bien a su esposa. Mire usted, señora, cómo cuida a sus hijos. Están viendo algo diferente. De hecho, la palabra ser imitadores se refiere a mímica. Al menos en el griego, cuando estuve leyendo, se refiere a algo de la mímica. Es como literalmente yo imitar los gestos y las acciones de Jesucristo. ¿Y cómo yo hago eso si yo no le veo hoy a Él? Yo veo a Cristo
a través de su palabra y yo puedo ver a Cristo cuando interactuamos juntos como iglesia. Yo no puedo crecer a la madurez en Cristo sin los hermanos en la fe y sin su palabra, también obviamente sin el poder del Espíritu Santo. Pero un poquito más atrás en Efesios decía que Dios había dado apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para que todos crezcamos a la plenitud de Cristo. Imitadores de Dios, como hijos amados. En este pasaje que estamos viendo hoy, la palabra amados y todas las palabras amor se refieren a un amor ágape. Y si usted no ha escuchado esta definición, se refiere a un amor divino. Es el amor que Dios manifiesta. Es un amor, no lo puedo explicar. Creo que solamente es a través del tiempo y de su gracia que podemos experimentar nosotros este amor. Hemos sido, Pablo nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando leí este pasaje, yo estaba pensando, le hubiera dicho al pastor que nada más me diera estos 2 versículos. Están bien bonitos. Pero este andar en amor quiere decir, o bueno, lo que estuve estudiando es como andar revoloteando en algo. Es decir, aquí está Jesucristo y yo estoy alrededor de Él mirando cómo le voy a imitar, mirando cómo voy a hacer, observándole en todas las áreas de su vida. Cómo es Cristo en las finanzas, cómo es Cristo en mi matrimonio, cómo es Cristo en el trabajo. Y a eso se refiere. O sea, voy creciendo en el amor preferido de Dios, en el amor divino de Dios. De la misma manera, dice, como también Cristo nos amó. No sé si usted se recuerda, Cristo decía, yo no hago nada que no veo al Padre hacer. Entonces, lo que Cristo, por el infinito, ha estado viendo hacer el Padre, es lo mismo que Cristo vino y hizo a la tierra. Hasta le dijo a Felipe, ¿cómo que muéstranos al Padre si aquí he estado entre ustedes todo este tiempo? De esa misma manera. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hoy en el grupo de crecimiento me tuve que morder la lengua porque quería compartir este pedazo, porque estuvimos hablando un poco acerca de la viuda pobre que lo dio todo. Y pensando en que a veces ofrendar y sacrificar algo conlleva un cierto dolor. Pero Dios dice que Él ama al dador alegre. Entonces yo no puedo percibir la idea de que Cristo o Dios estaban tristes de darse a sí mismos. Yo me atrevo a moverme unos casi 6,000 años atrás en la historia y pensar en esa escena entre Dios y Jesús, pensando, la humanidad ha caído. ¿Qué hacemos ahora? Y Jesús diciendo, ojo, estoy parafraseando, esto no está en la Biblia. Jesús diciendo, Padre, la única manera es que alguien se ofrezca conforme a tus estatutos para poder traer esa reconciliación. Y el Padre diciendo, es que sí, yo quiero que volvamos a ser reconciliados para los que tienen hijos. Yo quiero reconciliarme con mi hijo. Yo quiero que ellos experimenten mi amor, que experimenten mi gozo, que experimenten mi plenitud. Lo hacemos. Y Jesús diciendo, lo hacemos. En gozo. Esta figura de ofrenda y sacrificio a Dios sin olor fragante, imaginarme que Dios con gozo, con cierto dolor también, pero con gozo dio a su Hijo para restaurar la relación entre usted y yo con Él, me quedé sin palabras. Me quedé sin palabras porque ofrenda y sacrificio para mí nunca habían sido palabras necesariamente de gozo. Pero el pensar que Dios gozosamente nos entregó a su Hijo para reconciliarlo a usted y a mí con Él. Un amor divino, un amor profundo. Pero, siempre hay un pero en esto, ¿verdad? Les digo, esta es la parte que no me gustó mucho del pasaje, pero dice, pero fornicación y toda inmundicia
o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Esta palabra fornicación no solamente se refiere a sexo fuera del matrimonio, se refiere a vender nuestra pureza, vender nuestro cuerpo, vender nuestra santidad o vender, intercambiarla por algo. Toda inmundicia, toda avaricia. Yo le preguntaba a Cristo, ¿qué es esta diferencia entre avaricia y ambición? Porque si bien a nosotros se nos anima a ser ambiciosos, a buscar más, a tratar de ser más como Cristo, pero ¿qué es la diferencia con la avaricia? La avaricia se enfoca en las cosas materiales. Cuando yo quiero más de eso, de una cosa. Pero la ambición, quizás en cierto aspecto la ambición es buena porque es una ambición personal de ser más como Cristo. Esta avaricia es diabólica y dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, como a personas que han sido apartadas para Dios. Ni aun se nombre. Sí, es que me puedo comprar el próximo carro y la próxima casa y añadirle esto. Está bien, pero está Cristo en el centro de eso. Es con el propósito de glorificar a Cristo. ¿Está eso realmente detrás? No, sí, voy a comprarla porque voy a glorificar a Cristo. Pero ya le preguntaste a Cristo. Este mismo amor divino con el que Él nos está llamando a amar y la ambición de más cosas o la avaricia de más cosas nos está llevando con el propósito de que amemos más a otros hermanos. Es un tema difícil y la verdad creo que es un aspecto que particularmente ha mejorado en mi vida conforme a la interacción con otras personas. No podemos ser solamente yo y Cristo. Yo necesito a mis hermanos en la fe que me ayuden a ver, estás mintiendo en esto, te estás pasando aquí, la vanidad. En fin, nos necesitamos los unos a los otros. También dice versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Cuando yo pienso en palabras deshonestas, la mentira, estamos tratando de falsificar algo, ¿no? Necedades, cosas que no tienen sentido, que no tienen propósito. Truhanerías, vaya, esta palabra me costó bastante definirla, y me da a entender que pudiera ser todo lo malo, pero también habla de algo muy común que he visto en nuestra sociedad, que es el doble sentido, aún entre creyentes. O aún como nosotros en esta sociedad utilizamos la palabra más suave para no decir la palabra más fuerte. Todos somos pecadores allí. Porque queremos dar a entender un sentido de fuerza en algo. Y si bien es rico expresarse en ciertas maneras, ¿cuál es el propósito detrás de ello? ¿Es para andar en amor? ¿Es de la manera en que Cristo lo hacía? Cristo falsificaba palabras groseras de su siglo para decir otra palabra más o menos acá para que igual se entendiera lo que quiero decir. Es difícil, pero dice que más bien con acciones de gracias. No solamente nuestras palabras reflejando nuestra gratitud hacia el Señor, pero con nuestras obras, en la manera en cómo servimos a otros. Lo opuesto sería sexo dentro del matrimonio, todo lo que es santo, todo lo que es puro, puras palabras honestas, puros comportamientos con propósito que convienen a santos, con acciones de gracia. Porque sabemos esto, versículo 5, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, es decir, que adora a otros dioses, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Estas personas que practican estas cosas por naturaleza no tienen herencia en el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Recuerda cómo empezamos? No estamos hablando de nosotros, porque nosotros somos ¿qué? Santos, fieles, conciudadanos. Entonces estas cosas no deberían ser practicadas por ninguno de nosotros. Estas son cosas que practican aquellos que no han conocido o experimentado el amor puro, el amor divino del Señor. A eso es lo que Pablo se está refiriendo. De hecho, hay una referencia en Gálatas 5:16. Me la busco. Dice, digo pues, Gálatas 5:16, digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Un maestro que tuve del seminario decía que esa palabra satisfagáis, en verdad la connotación allí es no satisfaréis. Es decir, si ustedes andan en el Espíritu, no hay manera que puedan satisfacer los deseos de la carne. Si ustedes andan si nosotros andamos en el Espíritu, no podemos satisfacer los deseos de la carne. No pasa, no van las dos naturalezas juntas allí. Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquellas personas que no han conocido a Cristo, o usted si no le ha entregado su corazón a Él, usted seguramente está sintiendo una oposición de Dios. Eso es lo que la palabra, la ira de Dios se refiere. Es la oposición de Dios, el castigo de Dios. Como creyentes, lo que experimentamos son pruebas para conformarnos más al carácter de Cristo. Y vuelvo al principio, por eso tenemos que andar en amor, mirando a Cristo a través de su palabra, de la oración, del Espíritu Santo y a los unos a los otros para aprender y corregirnos los unos a los otros en amor. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Es decir, no se involucren con ellos, no traten de pasar el tiempo adrede con personas que se comportan de esta manera. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? Nos vamos a comenzar a parecer a ellos. Y si nosotros que hemos sido llamados a ser santos y fieles en Cristo Jesús, vamos a adoptar comportamientos que son de aquellos que son objetos de la ira de Dios. Ojo, no les estoy diciendo háganlos a un lado. No les estoy diciendo no los llame más, no los vea más. Está diciendo no sea partícipe con ellos, no se involucre con ellos, no trate de parecerse a ellos, no trate de agradarlos, no se ría de sus chistes, no dé dinero para lo que ellos van a dar dinero. Y es difícil porque para aquellos que amamos lo que el corazón de Dios ama, queremos que ellos también se acerquen a Cristo. Pero Dios también nos puede dar la sabiduría en saber cómo hacerlo. Dice el versículo 8, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Esta palabra luz es la misma la que Jesús usa en los evangelios cuando dice ser la sal, ustedes son la sal, ustedes son la luz de la tierra. Pero también viene de una raíz que significa desde donde agarramos la palabra foto. Ser la luz del Señor, la imagen del Señor aquí en la tierra. Yo por eso me puedo imaginar cuando Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y decía, Pablo está bien arrogante. Pero Pablo era un cristiano que él se dedicaba a leer su palabra, a estudiar su palabra, a predicar el evangelio, a ayunar, a pasar pruebas. Y en el proceso él sabía, yo creo que hago más que los demás hermanos. Con cariño le puedo decir, hermano, si usted necesita una imagen visual aquí en la tierra, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Solamente leyendo las cartas de Pablo decimos, no hombre, está difícil imitar a Pablo. ¿A poco no? Está difícil. Pero hoy en día yo sé que yo puedo ver a ciertas familias de aquí en la tierra, aquí en la iglesia, y con Gloria, mi esposa, hemos dicho, nos gusta cómo esta familia cría a sus hijos. Wow, mira cómo esa familia procura hacer estas cosas y así, así. Podemos aprender los unos de los otros. Dice otro mandamiento, final del versículo 8, andad como hijos de luz. Compórtense como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Esta palabra de comprobar es probar. Vamos a probar al Señor y comprobar su bondad. Vamos a obedecer en esto y comprobar las bendiciones del Señor. Nuestra meta aquí en la tierra no es ser más ricos, no es tener más paz, no es tener más salud. Esa no es nuestra meta. Esos son deseos que tenemos para llevar una vida.
nuestra meta es glorificar al Señor. La Biblia dice que las cosas se van a ir poniendo de mal en peor. Y nosotros los cristianos tenemos una tarea imprescindible en llevar el evangelio hacia adelante y a través de las pruebas imitar cómo Cristo las atravesó y mostrarle a aquellos a quienes no conocen a Cristo, así se hace. Esta es la esperanza que tenemos. No es en cosas que tengo, no es en cosas que siento. Mi esperanza es Cristo. Efesios empieza, no podemos desligar esta carta en su totalidad. Pablo dice, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él de antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta palabra sin mancha significa sin ninguna imperfección moral. Eso no lo vamos a lograr aquí. Eso lo vamos a lograr cuando Cristo venga y nos redima, pero mientras tanto tenemos una tarea que es amar a los demás, permanecer en su amor, andar en su amor. Versículo 11, capítulo 5, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esta palabra reprender, les soy honesto, nunca la había investigado a profundidad y no significa andar espantando a la gente. Que hizo algo, te reprendo. Hiciste algo, te reprendo. No es eso. Lo decimos en risa, pero así lo pensamos, así lo hemos visto muchas veces. Esta palabra reprender significa convencer con total evidencia. En esta implicación significa convencer con total evidencia y en amor. Ustedes, acompáñenme con un pensamiento. ¿Ustedes creen que todas aquellas personas que estamos haciendo mal, mintiendo, robando, defraudando con nuestros ingresos, o aquellas personas que están en fornicación, o que están practicando el homosexualismo, o que están practicando cantidades de cosas, van a llegar a Cristo si yo les digo te reprendo? Si ustedes le dicen tú estás mal, nadie va a llegar a Cristo con ese tipo de predicación. Ni por Facebook, ni por WhatsApp, ni por donde queramos descargar nuestra ira ante las cosas que nos dan celo por el Señor. Hay que convencerles en amor. Y es difícil. No nos dice que nos quedemos callados, pero agarremos evidencia. Varias veces yo he escuchado decir, que no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque un pastor se robó el dinero. ¿Pero por qué te afectaba eso? No, porque mi mamá tenía a alguien a quien le daba el dinero y se lo robaba. O sea, siempre hay una raíz de fondo. Siempre hay algo, porque una persona decidió entrar en el reino de las tinieblas, estar en oposición con Cristo. Tenemos la valentía, tenemos el deseo, tenemos la pasión de ir por ellos y sacarlos en amor. ¿No se acuerda lo que Cristo hizo con la mujer que estaban a punto de apedrear? Ella sí había estado en el acto del adulterio, pero la ley decía que también el hombre tenía que ser apedreado. No sé qué hubiera pasado si el hombre también hubiera estado ahí. Pero los fariseos sabían que ellos no estaban cumpliendo la ley porque la persona con la que ella cometió adulterio no estaba allí. Cristo usó bien la palabra para convencerlos de su pecado, salvando así a la mujer. Y todavía le dijo, y no peques más. Hubo una exhortación, pero nadie, ni siquiera nuestros hijos, ni siquiera nuestros padres, van a corregir actitudes que deseamos que ellos corrijan por su bien, reprendiéndolos, como es tradicionalmente conocido allá afuera. Es en amor. Tiene que ser en amor. Versículo 12. Es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. La luz de Cristo. La luz que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Estas son las cosas que cuando son puestas, las cosas malas,
cuando son puestas en evidencia por Dios, por su palabra, por el poder del Espíritu Santo, esas son las cosas con las cuales vamos a convencer a otros. Y yo, Ricardo Morillo, como ministro, no aquí de Texas, si hay alguien aquí que te ha reprendido de esa manera y te has alejado de Cristo por esa persona o por nuestra iglesia, te pido perdón. Porque si tú te has alejado de Cristo por causa de mí, yo no quiero verte lejos del cielo por mis faltas. Yo no quiero que tú estés lejos de Cristo por Calvary. Los que somos miembros somos una comunidad que tenemos nuestras fallas y deseamos que te acerques a Cristo para ayudarnos y caminar juntos hacia Él. Y si en algo te hemos fallado, te pido perdón. Como iglesia te pedimos perdón. Es un milagro poder conocer a Cristo. Es un milagro que los ojos de nuestro entendimiento, que los ojos del corazón se nos abran para conocer lo precioso que es Cristo, lo precioso de su amor hacia nuestras vidas. Y creo que por eso Pablo en el versículo 14 dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Cómo se puede despertar un muerto? No hay manera. Es un acto milagroso del Señor. Hoy, y cada vez que esta palabra se predica, cada vez que el evangelio de su salvación se predica, es esperando que un milagro suceda en tu vida si no le conoces, para que llegues a Él y conoces su amor. Si eres creyente, nuestro deseo es que no te desanimes. Búscame a mí, busca a aquellas personas que estamos aquí como miembros. Vamos a seguir juntos a Cristo. Ayúdame a andar en la luz. Pablo nos hace este mandamiento. Sed pues imitadores de Dios. Aprendamos a imitar a Dios. Vamos a orar. Padre, no podemos imitarte en nuestras propias fuerzas. No hay manera de que nos podamos parecer a ti si tú no estás obrando en nosotros.